Bienvenidos estudiantes, el día de hoy estaremos resolviendo preguntas frecuentes que planteamos cuando estamos a punto de aplicar la estadística inferencial. Espero que al terminar este video tengas mayor claridad acerca de qué es una muestra independiente, qué es una muestra relacionada, para qué nos sirve la prueba de normalidad y cómo debemos de interpretar las pruebas de hipótesis. Primero vamos a comenzar con esta pregunta. ¿A qué nos referimos con muestras independientes y muestras relacionadas? Primero hay que señalar que a veces cuando utilizamos diferentes programas de procesamiento de datos, como por ejemplo Excel, SPSS o Yamovi, muchas veces encontramos términos diferentes pero que en realidad significan lo mismo. Como es el caso de una muestra relacionada, a veces también lo vas a encontrar como muestra emparejada o muestra apareada. Este tipo de muestras se refiere a que un mismo grupo de sujetos ha arrojado datos en dos o más momentos diferentes de una investigación. Por lo tanto, involucran a dos o más grupos de datos que están relacionados de alguna manera. Por ejemplo, si se compara la presión arterial de un grupo de pacientes antes y después de tomar un medicamento, los mismos individuos que están siendo evaluados van a arrojar datos ya sea en el antes y en el después. De manera gráfica he colocado aquí una imagen para que esto quede mucho más claro. En este caso se está midiendo el nivel de conocimiento sobre el dengue. Y para ello se les ha tomado un pretest y un posttest a estos niños. Como verás, estos niños son iguales. Por lo tanto, como son los mismos sujetos que han arrojado datos en diferentes momentos, en este caso, en un pretest y un posttest, se les denominará muestras relacionadas. En cambio, las muestras independientes van a involucrar a dos o más grupos de datos, los cuales no tienen una relación directa entre ellos. En este tipo de muestras, lo que se requiere es comparar grupos, pero que son independientes entre sí, son diferentes. Es el típico caso de el grupo control y el grupo experimental. O por ejemplo, si quiero medir la autoestima en los varones y las mujeres, son dos grupos diferentes. O si quiero medir la estatura en los niños de la ciudad A y la ciudad B, son grupos diferentes. De manera gráfica he incluido una imagen. Fíjate que la variable es muy similar a la anterior. Se está midiendo el nivel de conocimiento sobre el dengue, pero los estudiantes son diferentes. El primer grupo de estudiantes pertenece al quinto grado A y el segundo grupo pertenece al quinto grado B. ¿Te das cuenta? Los grupos son diferentes. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de muestras independientes. Son sujetos que pertenecen a grupos diferentes. Otra pregunta recurrente es ¿a qué nos referimos con pruebas paramétricas y las pruebas no paramétricas? Primero hay que señalar que son dos enfoques diferentes que son utilizados dentro de la estadística inferencial para poder procesar, para poder analizar, para poder interpretar los datos y de esta manera poder realizar las pruebas de hipótesis. Sin embargo, el elegir una de ellas va a depender de lo que se conoce como la prueba de normalidad de los datos. Por lo tanto, la prueba de normalidad es un punto decisivo dentro de nuestra investigación porque nos permite escoger qué tipo de prueba de hipótesis vamos a elegir, la paramétrica o la no paramétrica, la paramétrica o la no paramétrica. Entonces, de manera resumida, una prueba de normalidad plantea las siguientes hipótesis. La hipótesis nula señala que la distribución poblacional de la variable es normal. En palabras más sencillas, los datos de la variable tienen una distribución normal.
En cambio, la hipótesis alterna sostiene de que la distribución poblacional de la variable es anormal. En palabras más sencillas, es que los datos de aquella variable no presentan una distribución normal. Y aquí tienes que aplicar la prueba de normalidad que más te convenga y que más se alinee a las características de tu muestra. Si tienes una muestra grande, es decir, tienes más de 35 unidades de análisis, vas a utilizar Kolmogorov. Pero si tu muestra es pequeña, es decir, menos de 35, vas a utilizar la prueba denominada Shapiro-Wilk. Y para interpretar el resultado de la prueba de normalidad, tienes que tener en cuenta lo siguiente. Si el valor de P que has hallado es mayor que 0.05, eso quiere decir que tienes que aceptar la hipótesis nula. Y eso quiere decir que los datos sí tienen una distribución normal, como lo hemos visto en la diapositiva anterior. Por lo tanto, se te recomienda que debes de aplicar una prueba paramétrica. Sin embargo, si es que el valor es menor de 0.05 o incluso mucho menor de 0.01, vamos a rechazar la hipótesis nula. Por ende, aceptamos la hipótesis alterna. ¿Y qué nos decía la hipótesis alterna? De que los datos de esa variable no tienen una distribución normal. En consecuencia, lo que se debe de aplicar es una prueba no paramétrica. Como te das cuenta, la prueba de normalidad es decisiva dentro de la investigación porque nos permite elegir qué prueba de hipótesis vamos a aplicar. Por ejemplo, las pruebas de hipótesis para comparar poblaciones son las que están viendo ahora en la diapositiva. Por ejemplo, cada uno de estos puntos de color rojo va a simbolizar la aplicación de la prueba de normalidad. Por ejemplo, si queremos comparar dos poblaciones independientes, ya sabemos que podemos tener una prueba paramétrica o no paramétrica. Si la prueba de normalidad me arroja que lo que debo de aplicar es una paramétrica, entonces debo de elegir la T de Student para muestras independientes. Pero si es que, por el contrario, lo que arroja la prueba de normalidad es que debo de aplicar una no paramétrica, debo escoger la Human de Whitney. Hagamos otro ejemplo. Si es que estamos comparando poblaciones, pero tenemos 3 o más grupos y sabemos que estos grupos son independientes, es decir, diferentes unos de otros. A la hora de aplicar la prueba de normalidad, si es que lo que me arroja el resultado es que debo de utilizar una paramétrica, entonces elegiré ANOVA. Pero si es no paramétrica, elegiré Kruskal-Wallis. ¿Cómo interpretamos el resultado de una prueba de hipótesis? Nuevamente nuestra mirada debe de estar en el valor de significancia o el valor de P. Si es que este valor es mayor que 0.05, vamos a aceptar la hipótesis nula. Y si es que es menor, vamos a rechazar la hipótesis nula. En consecuencia, debemos de aceptar la hipótesis alterna. Y aquí quiero precisar que en el caso de una prueba de hipótesis de comparación, la hipótesis nula dice que no hay diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de comparación, ¿no? Ahí puedes colocar grupo 1, grupo 2, grupo 3, dependiendo de la variable que estás utilizando y las muestras. En cambio, la hipótesis alterna diría si existe diferencia estadísticamente significativa entre grupo 1, grupo 2, de la variable que estás estudiando. Y aquí te muestro algunas tablas con los resultados después de haber aplicado las pruebas de hipótesis, como por ejemplo la Human de Whitney, la de Wilcoxon, la de Student, la ANOVA. Y como te darás cuenta, en todas las tablas aparece el valor de P. Este valor es el que debemos de someter a comparación, es decir, si es que es mayor que 0.05 o si es menor que 0.05. Y dependiendo de eso vamos a tomar una decisión
de aceptar o de rechazar la hipótesis nula, con lo cual ya podremos elaborar también una conclusión. Gracias por acompañarme hasta esta parte del video. Espero que el conocimiento que te he compartido el día de hoy te haya resultado útil. Nos encontramos en otro video.